una vida victoriosa, sino una familia victoriosa. En Isaías capítulo 35, versículo 10, la palabra del Señor dice: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué promesas más hermosas las que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, que nos hacen de verdad sentirnos victoriosos sobre toda circunstancia difícil. Y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Significa que cuando el Señor está en nuestro corazón, cuando Él dirige nuestra vida, no importan las circunstancias difíciles, las cuales pueden rodearnos, nosotros siempre podremos tener ese gozo y esa alegría perpetua. Podremos regocijarnos en cualquier circunstancia y podremos darle la honra y la gloria al Señor. Diariamente, donde quiera que usted se mueve, donde quiera que usted trabaja, donde quiera que usted va, puede ver rostro de hombres y mujeres desdichados, infelices, amargados, caras enojadas y hostiles, caras arrugadas por la tristeza y el sufrimiento, almas surcadas por el desaliento y el infortunio, que siempre van a hablar de la amargura y de lo gravoso que es la vida para esas personas que se sienten siempre en una desgracia. Podemos leer estadísticas en las cuales se nos muestra que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. 10 lo intentan sin éxito, porque no tienen el valor de hacerlo. Cuando investigamos en algunas estadísticas, podemos ver que 17.500 personas que nacieron en el año 1958, podemos ver que la conclusión de estas personas es que solamente son felices aquellos que nacieron en medio de familias optimistas, que solo son felices los que se llevaron bien con sus padres y supieron planificar con tiempo su futuro, lo que pudieron ellos hacer humanamente. Pero también hay estadísticas muy crueles, las cuales dicen que de cada 100 matrimonios, 45 terminan en divorcio. De los 55 que quedan, 40 son infelices, pero no se separan por la presión social, por la situación financiera, religiosa o por los hijos. De los que quedan, 10 dicen ser más o menos felices. Solo 5 de todo ese mundo de gente son felices. Ahora nuestra pregunta es usted feliz en su matrimonio? ¿Tiene una familia victoriosa? ¿Dónde se encuentra la felicidad? ¿Quiénes solamente pueden disfrutar la felicidad? Si de esos 100 matrimonios, 5 dicen ser felices, ¿cómo esos 5 lograron alcanzar la felicidad? Lo interesante es que de esas 100 parejas que se casaron, querían ser felices las 100, pero al ver que 95 no lograron ser familias felices, entonces entendemos que no es suficiente solamente el querer, solamente la intención de querer ser felices. Por lo menos de esas 100 parejas, 95 se casaron amándose. Pero tampoco es suficiente solamente amarse, porque el amor se puede acabar. El amor es un sentimiento que se puede llegar a convertir en un poder. Y cuando se convierte en un poder, podemos lograr ser felices.
pero cuando se queda simplemente en un sentimiento, no es suficiente para lograr que una familia pueda ser victoriosa. ¿En qué consiste entonces la felicidad? ¿Qué hacer cuando parece que el hogar se está derrumbando? ¿Qué hacer cuando creemos que nuestros problemas no tienen solución? ¿Qué hacer cuando nosotros no somos felices en nuestro hogar? Ese hogar que nosotros hicimos ilusoriamente en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos casamos y construimos realmente un ideal de matrimonio, pero que con el correr de los días, con el correr de las circunstancias, nos dimos cuenta que se terminó el querer y se terminó el sentimiento de amor que nosotros teníamos. Cuando vemos las Sagradas Escrituras, que es el manual de vida, que es lo más importante que el ser humano puede tener para poder ser victorioso, cuando el hombre consulta las Sagradas Escrituras y encuentra en ellas los secretos que le dan vida y que le dan victoria, entonces el hombre puede alcanzar la felicidad que busca. Dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 2, versículo 1 al 10. Allí se narra una boda y se le llama la boda de Caná. Dice las bodas de Caná, pero se habla de una boda. Y ahí dice que el tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo a él: ellos no tienen vino. Y luego se narra ahí la historia de que el Señor le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora, y en fin. Sin embargo, al Señor le quedó en su corazón la inquietud de que a estas personas les hizo falta el vino. Jesús era una persona sociable. Su primer milagro lo realizó en una fiesta familiar para aumentar la felicidad y el placer en la fiesta de bodas. Desde el Jordán, Jesús había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento en Caná, una aldea bastante cercana a Nazaret. Los contrayentes eran parientes de José y María. Por esa razón María se encuentra también en la boda. Ella quizá estaba encargada de alguna manera en los preparativos de esta boda. Desde hacía algún tiempo Jesús se había separado de su madre y ahora se vuelve a encontrar con ella en ese lugar. La fiesta de bodas duraba una semana en ese tiempo, en esa región. Era una semana de fiesta. Y ahí todo iba bien, hasta que de repente algo aconteció. Quizá llegó más gente de lo esperado y no alcanzó el vino que se había preparado. Como siempre, en todos los matrimonios parece que todo va muy bien y de repente acontece algo que quita la paz. En ese momento la pareja tenía un grave problema. Ellos estaban casándose y estaban comenzando ya con una dificultad. La boda en esos tiempos duraba 7 días. El vino era un elemento esencial en una fiesta judía. Sin vino, decían los rabinos, que no había alegría. No es que la gente fuera borracha, pero en el Medio Oriente el vino era un elemento esencial. Realmente, como hoy nosotros lo entendemos espiritualmente, el vino era símbolo de felicidad, de gozo y de abundancia. La falta de provisiones hubiera sido un problema en cualquier momento, especialmente en esa región tan difícil de entender nosotros en este tiempo, pero que era una costumbre que el vino tenía que estar presente. La hospitalidad en ese tiempo era un deber sagrado, pero realmente era más importante saber
que las provisiones para una boda fueran suplidas. Era una vergüenza terrible para los novios. Era una humillación, era una desgracia que ellos mismos se hubieran acarreado sobre sus vidas si no estaba completo lo que necesitaban. Entonces podemos ver de igual manera en los matrimonios. Todo camina bien hasta que de repente sucede algo que entorpece la relación. Y entonces el ser humano, entonces la pareja, busca ayuda en quien no debe buscar. No recurre al Señor Jesús, que es quien puede proveer del vino que significa, que simboliza el gozo, la abundancia y la felicidad. Y cuando el hombre y la mujer buscan en otro lado el consejo y la dirección, pueden perderse y no van a ser familias victoriosas, sino familias desdichadas. Nosotros, cuando decidimos casarnos, tenemos en mente hacer un casamiento o una boda alegre, pero anhelamos que nuestro matrimonio pueda ser feliz. No deseamos realmente que nuestro matrimonio sea un matrimonio desdichado, porque yo creo que si alguien se casa y de antemano anhela que sea desdichado su matrimonio, sería una persona anormal. Pero cuando las cosas comienzan mal, también terminan mal. Fracasar en el matrimonio realmente es sinónimo de fracasar en la vida y correr en algún momento el riesgo aún de perder la vida eterna. Una escritora dice: de la hora de su casamiento data para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la venidera. Quizás se puede decir que es una exageración de decir que depende aún del matrimonio o que se corre el riesgo de perder la vida eterna. Pero si alguien se desconecta, si alguien se desentiende, si alguien no tiene control de la relación matrimonial y se pierde y busca satisfacer sus necesidades con uno y con otro, y ahora más se corre el riesgo de que las personas ya no solamente buscan satisfacer sus emociones con otra persona del sexo opuesto, sino con personas del mismo sexo, puede perderse aún la oportunidad de entrar a la vida eterna. Entonces, no es una exageración, porque el hombre cuando pierde su matrimonio, pierde de vista que Dios puede restaurarlo, pierde de vista que el Señor puede encaminar sus pasos de nuevo, y él se entrega realmente a las cosas de la carne o a las cosas del mundo, y puede perder una salvación tan grande que Dios le ha prometido. Entonces, puede ser que una decisión equivocada también puede ser la desgracia para toda la vida. Tenemos que aprender a seguir consejos. La palabra del Señor y la gente que ha vivido pueden darnos consejos sabios. Hay quienes no escuchan consejo, creen saberlo todo y muchas veces toman decisiones sumamente equivocadas. La palabra del Señor nos establece los requisitos para hacer un matrimonio de bendición, para poder construir una familia victoriosa. Ahora, la pregunta es: ¿qué cualidades debe poseer la persona con quien queremos casarnos? No es suficiente que sea guapo, que sea guapa. El sabio Salomón dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de sentido. Entonces hay requisitos, hay cualidades, hay condiciones que nosotros tenemos que buscar, en las cuales nos tenemos que apegar para poder hacer una familia victoriosa, de acuerdo con la dirección que el Señor nos da
en su palabra. Entonces, cuando nosotros leemos en algún libro que el hombre ha sido desdichado, que nunca pudo ser feliz, es porque nunca tuvo en cuenta ni el consejo de la palabra, ni el consejo de sus padres, ni la dirección de Dios. Es necesario entonces que nosotros podamos atender a la dirección del Señor para poder ser victoriosos. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego vamos a continuar con el tema que está muy interesante: familias victoriosas. Tema tan interesante: familias victoriosas. Queremos ser personas felices, victoriosas. Continuamos. Tema tan interesante: familias victoriosas. Queremos ser personas felices, queremos ser personas, familias victoriosas. Queremos ser personas victoriosas. Continuamos este tema tan interesante. Continuamos con este victoria. Continuamos con este tema tan interesante: familias victoriosas. Queremos ser personas felices, queremos ser personas dichosas. Solamente tenemos que tomar en cuenta el consejo de la palabra, la dirección del Espíritu Santo, y nosotros podemos ser familias victoriosas. ¿Qué cualidades debemos buscar para poder hacer un matrimonio feliz? Primeramente, si no es casado, no es casada, si es joven, primeramente tiene que pensar en que el joven o la señorita tienen que ser cristianos, nacidos de nuevo, que amen, que teman al Señor. Salomón dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 31 y versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces significa que una de las cualidades más importantes no es la belleza, no es la gracia, no es la apariencia, no es la hermosura física, es el temor a Jehová. Si usted es joven, señorita, hombre o mujer, tiene que entender que una de las primeras cualidades que debe usted buscar en alguien es que sea temeroso o temerosa de Dios, porque al final de la vida esa persona podrá ser alabada diciendo que fue alguien que pudo contribuir a hacer un matrimonio feliz. Luego, otra cualidad tiene que ser que sepa llevarse bien con los demás, con sus padres, con sus hermanos, que pueda honrar a sus padres, respetar a sus padres, amar y servir a sus padres. Si eso lo puede hacer, tiene el código para amarlo,
para respetarlo, para servirle a usted. Luego podemos encontrar una tercera cualidad que puede ser que tenga un buen carácter. La palabra en Proverbios 21:19 dice: mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible. Ahora, cuando vemos estos pasajes, podemos darnos cuenta que la palabra del Señor se refiere mucho a la mujer. Mucho a la mujer. Mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible. O sea, sin razonamiento. Una mujer necia, una mujer que no entiende, no es una buena mujer para hacer un matrimonio. Pero de igual manera, un hombre que no entiende, un hombre que es necio, que es caprichoso, no es un buen elemento para hacer un buen matrimonio. Puede ser otra cualidad que sea maduro o madura emocionalmente. No un niño de 13, de 14, de 15 años. No una niña de 13, 14 o 15 años que aparentemente o pareciera que estuviera saliendo recién de una cuna. Se necesita un hombre y una mujer maduro emocionalmente para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Entonces tienen que haber cualidades. No podemos nosotros tomar la decisión de casarnos solo porque nosotros pensamos que ya es tiempo de casarnos. Tenemos que pedir la dirección al Señor y sobre todo tenemos que ver las cualidades que aparecen en la palabra del Señor. Pero cualidades que también nosotros tenemos que aportar. No solamente pedirlas en los demás, sino que nosotros también tenemos que tenerlas. Otro podría ser que no tenga vicios, que tenga valores y principios, pero un cristiano nacido de nuevo, ese tiene que tener valores y principios, porque está basado siempre en el temor del Señor. Ahora, ¿qué cosa más interesante es que nosotros podamos escudriñar la palabra del Señor siempre? Cuando alguien nace en un hogar cristiano, se supone que está enseñado desde su hogar a saber cuáles son las expectativas que Dios le da para la vida. Cuando alguien recién conoce al Señor, debe acercarse para aprender cada día más y no perderse en la desdicha de un matrimonio. Nosotros entendemos que todos los matrimonios tienen problemas. Cuando inicia un matrimonio, y por eso muchos le llaman al primer año de casados, que es las bodas de papel, porque es la etapa del ajuste y fácilmente se rompe el matrimonio en el primer año. Aunque para otros un primer año es un año de la eterna luna de miel, pero para otros no, se termina ahí la luna de miel. Entonces sucede que durante el noviazgo los polos opuestos se atraen, pero en el matrimonio se repelan, se rechazan. Las diferencias que les atraía el uno del otro, ahora en el matrimonio son motivo de discordia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo soy muy diferente a él, podemos decir. Pero al final puede ser que esa diferencia nos cause muchos problemas. Se comienza a descubrir en el primer año los defectos y errores que antes no veíamos porque estábamos enamorados. Entonces el príncipe que nosotros veíamos, la princesa que nosotros veíamos, lo ideal que nosotros estábamos viendo, se puede convertir en la cosa más horrible, en el individuo más molesto, más desesperante que podamos tener a nuestro lado. Necesitamos ser conscientes cuando vamos a casarnos que cada uno de nosotros tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras fallas, tenemos nuestros errores y que tenemos que tener la capacidad también humanamente de entender al otro y que el otro nos entienda a nosotros. El 80% de los matrimonios que en algún momento han sido encuestados se declaran decepcionados después de los 3 años de matrimonio. Después de la luna de miel,
Realmente la gente empieza con una luna de hiel. Aparecen los problemas, las dificultades, aparecen las inconformidades, aparecen tantas cosas que lo único que hacen es amargar la vida del uno y del otro. Pero cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, cuando sabemos que vamos a encontrar problemas y que tenemos que tener la capacidad emocional, espiritual, mental, de enfrentar esos problemas, le vamos a encontrar solución. En las bodas de Caná, lo que pudo ser una desgracia para la pareja se convirtió en un triunfo y felicidad por varias cosas importantes. Todos los problemas que vienen a nuestro matrimonio, a nuestra vida, debemos entender que tienen un propósito para alcanzar victoria. No debemos verlos como la desgracia que llegó a nuestra vida y como la oportunidad de deshacernos de la otra persona. Debe darnos la oportunidad a nosotros de tener victoria, de tener éxito, de tener triunfos, de alcanzar los propósitos que Dios tiene para que nosotros podamos alcanzar. Entonces, ¿qué cosas importantes sucedieron en las bodas de Caná cuando todo el vino se terminó? Uno, que pudieron invitar a Jesús a participar, a intervenir en su boda. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ahí podemos ver algo importante. Cuando en su matrimonio hayan dificultades, invite a Jesús a que llegue. Invite a Jesús a que le aconseje. Invite a Jesús a que le ayude. Y si es posible, invite a un ministro que le enseñe, que le dirija, porque dice, también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Quiere decir que los siervos del Señor tienen una participación sumamente importante en nuestra vida si nosotros queremos acatar consejo. Segundo, los novios tuvieron la brillante idea de invitar al Señor a su boda, pero en esa boda ellos no sabían que Él podía hacer un milagro, un hermoso milagro. Y en ese momento ellos entregaron el control del problema en las manos de Jesús. La única manera en que un matrimonio puede sobrevivir es entregándole el control de todo al Señor Jesús. Una tercera cosa. La sola presencia de Jesús en esas bodas cambió el futuro de esa pareja. Lo que pudo haber sido una tragedia se convirtió en gozo y alegría duraderos. Entonces, si usted tiene un matrimonio que está atravesando problemas, si tiene un matrimonio en el cual usted no está satisfecho, si tiene un matrimonio que no es victorioso, no es una familia victoriosa, usted puede invitar a Jesús, que le puede dar gozo y alegría duraderos. Deje su matrimonio bajo el control de Jesús. Invite a Jesús a su casa y verá cuántas cosas maravillosas el Señor puede hacer. Si Jesús está presente en su hogar, tiene que haber felicidad. La felicidad no es un paso en el camino, es una forma de caminar por la vida. Usted necesita felicidad, necesita paz, necesita gozo. Tiene usted que invitar primeramente al Señor y luego dejarse guiar por el consejo de la palabra. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La palabra nos está indicando que el Señor puede mostrarnos la senda de la vida, pero también nos está indicando que en su presencia hay plenitud de gozo. Y nos está indicando que de parte de la diestra de Jehová tendremos delicias para siempre.
¿Qué más necesitamos nosotros? El hombre que es desdichado, la mujer que es desdichada, es porque no ha invitado a Jesús a su vida. Y si lo ha invitado, lo tiene en un rincón, lo tiene apartado de su vida. No le da la relevancia que necesita la presencia de Jesús en su vida. A veces nosotros mismos anulamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Lo invitamos y lo anulamos, porque nosotros siempre hacemos como nosotros queremos. Y la verdad es que la palabra del Señor dice que quien tiene que tomar la dirección y el control de nuestra vida y de nuestra familia es el Señor. La felicidad tiene que ser un camino diario con el Señor. Un camino diario con el Señor. Para usted no tiene ventaja que esté amargado. Para usted no tiene ventaja que esté desesperado. Para usted no tiene ventaja que esté atormentado por las circunstancias de la vida. Si usted entrega su vida al Señor, si entrega todo su caminar en las manos del Señor y espera en Él, Él hará. Usted tiene que estar confiado en que el Señor hará. La palabra del Señor dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros necesitamos reposar en el Señor, necesitamos esperar en el Señor, necesitamos dejarnos guiar por el Señor, necesitamos dejarnos enseñar por el Señor. Al iniciar cada día nosotros debemos decidir ser felices durante ese día. Usted no debe levantarse, ni yo debo levantarme con la idea de que este día va a ser el día más triste de nuestra vida. Tenemos que levantarnos con la idea de que será el día más feliz de nuestra vida, porque la palabra dice que el Señor ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y en este día nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Tenemos que iniciarlo en el nombre del Señor. Tenemos que emprender este día en el nombre del Señor y todas las cosas podrán salir bien. Iniciemos con optimismo, con gozo, en la presencia del Señor, enfrentando cada circunstancia difícil y confiando en que el Señor hará y nos dará la solución para cada una de ellas. Este es el gran día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, dice el Salmo 118, versículo 24. La felicidad es un hábito. Nosotros tenemos el hábito de comer, el hábito de lavarnos los dientes, el hábito de bañarnos, pero tenemos que tener el hábito de ser felices. La felicidad debe ser un hábito. Muchas veces depende de la responsabilidad con la cual nosotros enfrentamos la vida. Habrán circunstancias difíciles, las cuales en algún momento podrán entristecernos, pero podemos tomar de nuevo fuerzas en el Señor para salir avantes cada mañana, cada instante de nuestra vida. Cada mañana tenemos que tener el hábito de ir ante la presencia del Señor, de iniciar nuestro caminar en la presencia del Señor y de recordarnos a sí mismos: regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor, os digo otra vez, regocijaos. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4 y versículo 4, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. He aprendido a ser feliz cualquiera sea mi situación. Es tan alegre, es tan importante ver a una persona siempre confiando en el Señor, no derrotada, victoriosa, que aunque las circunstancias sean adversas, esa persona manifiesta siempre su esperanza en el Señor. Entonces, podemos llegar a concluir que la felicidad es la total confianza
en el Señor. ¿Quiere usted tener una familia victoriosa? ¿Está tratando de iniciar usted una familia? Por favor, invite al Señor Jesús a su vida primeramente. Invite al Señor Jesús a ese matrimonio que va a construir. ¿Tiene usted ya un matrimonio hecho y por años no ha tenido felicidad? Es porque no ha invitado al Señor Jesús a que esté en su casa. Y puede ser que alguno lo haya invitado, pero lo tenga anulado. El Señor es quien da las órdenes en nuestra casa. El Señor es quien conduce nuestra casa. Es quien conduce nuestra conducta. El Señor es quien dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones. Si nosotros dirigimos nuestros pensamientos y nuestras acciones, seremos infelices. Nos volvemos egoístas. Nosotros mismos queremos que se nos ame primeramente a nosotros. Y la palabra del Señor y el Señor nos enseña a amar a los demás primero. Entonces, la felicidad que hará que una familia sea totalmente victoriosa es una total confianza en el Señor. Dice el salmista: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Ese es el Salmo capítulo 5 y versículo 1. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Qué más podemos nosotros esperar si tenemos al Señor? Nosotros no podemos depender de las circunstancias. No podemos depender de las circunstancias. Tenemos que depender del Señor. Nuestra familia, desde el momento que inicia, debe estar puesta en las manos del Señor. Nuestra familia tiene que estar dirigida por el Señor. Si usted empezó un matrimonio sin la guianza del Señor, es tiempo que usted se acerque. En Dios nada está perdido. Todo tiene solución y todo tiene un propósito. El Señor le ama. Él quiere hacerlo feliz, quiere hacerla feliz, quiere sacarla de ese hoyo cenagoso, de ese problema, de esa dificultad en la que se encuentra, que siente que no tiene salida. En Dios todo tiene salida. La pregunta es: ¿la sola presencia de Jesús es garantía de que el matrimonio no tendrá dificultades? ¿O puede la embarcación del matrimonio, aunque tenga a Jesús como piloto, atravesar dificultades? Siempre van a existir dificultades, siempre existirán problemas, pero ya no los vamos a resolver solos. Nuestra intervención va a ser la intervención que el Señor quiere que nosotros tengamos. Siempre el Señor estará dispuesto a acompañarnos en cada paso que nosotros damos. Si nos recordamos cuando el Señor iba con sus discípulos en la barca, el Señor se durmió un momento y el mar tempestuoso se levantó de una manera tremenda que los discípulos se asustaron, se amedrentaron en algún momento. Pero el Señor estaba ahí con ellos. Y el Señor se levantó y calmó el mar. Lo despertaron y Él se levantó. Así está el Señor en nuestra vida. Muchas veces nosotros no activamos la fe. Muchas veces nosotros dejamos que el Señor se duerma y nosotros enfrentamos las dificultades solos. Pero llegamos a una conclusión: no podemos hacer nada por sí mismos. Tiene que estar la intervención divina, sobrenatural del Señor en nuestra vida. Entonces existirán problemas, pero ya no los resolvemos solos. Estará el Señor dispuesto a acompañar en cada circunstancia difícil. Si regresamos a las bodas de Caná, podemos ver que el Señor estaba ahí y no impidió problemas. El Señor estaba ahí, no impidió que a ellos se les escaseara el vino, pero su sola presencia marcó la diferencia.
fueron resueltos sus problemas. Hubo intervención incluso de algunas personas. Llenen las tinajas de agua, y él convirtió el agua en vino. Ahora, eso significa, llena tu vida de la palabra del Señor. Pon atento tu oído a la palabra del Señor. Llénate de esa agua maravillosa que es la palabra del Señor, y se convertirá en gozo, en bendición, en abundancia en tu vida. No te arrepentirás de ninguna manera. No se arrepentirá usted de ninguna manera. Los problemas de la pareja en las bodas de Caná fueron resueltos por aquel que puede resolver aún los nuestros en este tiempo. Busquemos a Jesús. Démosle lugar al Señor en nosotros. Él está, dice, a la puerta tocando. Si nosotros oímos y le abrimos la puerta, Él vendrá y entrará y cenará con nosotros, y nosotros con Él. Pero muchas veces la gente piensa que una estampa, que una figura es suficiente para tener a Jesús en su vida. Y eso es mentira. Realmente nosotros tendremos a Jesús si recibimos en nuestro corazón, si lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Esa pareja no sabía cómo resolver el problema que se les presentó. Ni María tenía solución. Ella era la encargada de organizar en algún momento. Sin embargo, ella sí sabía que Jesús tenía la solución, y ella acudió a la persona indicada, a la persona de Jesús, a la persona que yo estoy indicándole hoy. Si usted ya no haya qué hacer, si usted no encuentra solución, si para usted todo se ha derrumbado, está Jesús, que puede hacer un milagro de bendición en su vida. Puede llevar el gozo, la paz a su corazón. La presencia del Señor Jesús en su matrimonio lo liberará a usted de toda carga, de todo tormento, de toda desesperación. El matrimonio tiene que ser una escuela para toda la vida, donde hay que aprender, donde hay que hacer ajustes. Es un estado de crecimiento que incluye renuncia, buena voluntad, perdón, lágrimas. Es un proceso de adaptación que lleva toda una vida. Y en este proceso muchas veces se acaba, muchas veces se acaba el gozo. Pero nosotros tenemos que saber que hay quien es la fuente de gozo, la fuente de alegría. Entonces, la presencia del Señor Jesús en nuestro matrimonio nos dará paz. Hay que hacer algo. Hay que edificar el matrimonio. Hay que buscar la solución en Jesús. Porque para Él no hay falta de vino. Él nos da sobreabundantemente el vino. Y dice el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese es el Salmo 34, 4 al 6. ¿Hay algo que nos angustia? ¿Hay algo que nos hace temer? Realmente tenemos que clamar al Señor. Él oirá nuestro clamor y concederá las peticiones de nuestro corazón. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien, dice el Salmo 34, 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nunca nos dejará avergonzados el Señor, nunca nos dejará avergonzados. Busquémosle en la madrugada. La palabra dice en el Salmo 63, 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa alma es la que tiene problemas. Esa alma es la que anhela que el Señor haga un milagro, porque está en tierra seca
y árida donde no hay aguas. Pero el agua es la palabra. El agua es la palabra. No desprecie la palabra del Señor. Busquemos a Jesús cada mañana. Entreguemos nuestro matrimonio en las manos del Señor y digámosle: Señor, se ha terminado el vino del amor, se ha terminado el gozo, se ha terminado la felicidad en mi matrimonio. Digámosle que se acabó todo, pero que necesitamos que Él venga y haga un milagro precioso. Incluso lo que para usted ya es difícil y pueda usted decir: yo no estoy enamorado más de mi pareja. El Señor puede devolver ese amor que se terminó y puede hacer un milagro al devolver el gozo en su matrimonio. Dice un canto: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor. Así que digámosle a Cristo, invitémoslo. Él puede venir a nuestra vida. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero también tenemos que hacer todo lo que el Señor dice. La madre de Jesús dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Este es el problema, que nosotros también buscamos al Señor y no hacemos lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Dice la palabra: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Y este es el problema. Nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor. Quiere Dios que nosotros hagamos su voluntad. No querramos nosotros que Dios se acomode a nuestra conveniencia, porque ese no es el problema del Señor. El problema es nuestro. El problema es que nosotros necesitamos que el Señor haga algo maravilloso en nuestra vida. El Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo encontramos en Lucas 6:46. Mucha gente dice: Señor, Señor, ten misericordia de mí. No aguanto más, estoy desesperado, estoy triste, quizá con ganas hasta de quitarse la vida. Pero Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús en el Sermón del Monte dijo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7:26. Esos son los problemas del matrimonio. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra la casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Entonces invitemos a Jesús a nuestra casa, pero hagamos lo que Él dice también. Pero dice la palabra: el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Recordemos que la destrucción de un matrimonio no solo afecta a las dos personas que fundaron el matrimonio, sino que afecta a todos aquellos que dependieron de ese matrimonio. Afecta a toda una generación y es grande la ruina. ¿Cuántos niños sufren? ¿Cuántos niños padecen? ¿Cuántos niños se sienten como huérfanos? Porque los padres destruyeron su matrimonio. Si tú no estás dispuesto a obedecer a Cristo y su palabra, tu hogar puede caer en ruina. Escucha la voz de Jesús. Atiende a las palabras del Señor. No solo lo invites, óyele, atiende, obedece. Las bendiciones de Dios son sobreabundantes para aquellos que lo invitan y que hacen lo que Él quiere que hagan.
En ese tiempo, dice la palabra, que habían 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Había entonces 6 tinajas y en cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Quiere decir que equivalía a 37 litros cada cántaro. Quiere decir que cada tinaja le cabía alrededor de 100 litros de agua. El Señor entonces produjo alrededor de 600 litros de vino. O sea, sobreabundantemente. Nosotros podemos entender que el Señor nos da sobreabundantemente. El apóstol Pablo nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo convierte nuestra vida común en una vida de bendición. Cristo convierte el agua común de la vida en el vino fresco y refrigerante. Cristo convierte el agua común de la vida diaria, rutinaria, de la desilusión, de la frustración, de la tristeza, en el refrescante vino. Busca al Señor Jesús y atiende a su palabra. Cristo ofrece primero lo bueno y luego lo mejor. Cuando el maestresala probó el vino, le dijo al novio: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, o sea, el inferior, sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. El mundo ofrece primero el buen vino, nos deslumbra, nos presenta el mal en forma atractiva, pero después vienen los problemas, las desilusiones, nos deja saboreando el amargo sabor de la culpa. Con Jesús es diferente. Primero te ofrece el vino agrio de los problemas, de las dificultades, las lágrimas. Muchas veces eso significa seguirlo, pero después tiene reservada para nosotros una vida de armonía, de salud, de prosperidad en esta tierra, y la vida eterna, que será un gozo perpetuo. Qué hermoso es entonces conocer al Señor Jesús y obedecerle. No solamente le vamos a invitar al Señor, sino que vamos a obedecer su palabra. ¿Estás hastiado de tu vida? ¿Estás hastiado de tu matrimonio, de los problemas y los fracasos que has tenido en tu vida? Invita a Jesús a tu vida, a tu hogar. Búscale, entrégale todas tus cargas. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un tema sumamente importante. Somos victoriosos quienes somos prosperados espiritualmente. Queremos que el Señor nos bendiga de una manera especial, particular. Busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Vamos a orar para terminar este programa. Vamos a suplicarle al Señor que Él sea el que dé la victoria en cada familia. Si usted tiene problemas en su casa, si usted quiere ponerse de rodillas donde se encuentra, o ahí donde está sentado o sentada, ponga en las manos del Señor su vida, pero invite al Señor Jesús. Si ya lo invitó, actívelo. No deje que el Señor se duerma. No lo anule. No sea usted la persona más importante en su hogar, que sea Él el más importante en su casa. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que sea Él el que nos ayude. Señor, gracias por tu grande e infinita misericordia. Gracias porque nos permites en este momento llegar, Señor, al corazón, a la vida, a la casa de los televidentes. Señor, si ellos no te han recibido como su único y suficiente Salvador, revélate a sus vidas por amor a tu nombre. Señor, si ellos te han recibido, pero te han hecho a un lado, Señor, por favor, ten misericordia. Vuelve a tocar, Señor, el corazón, la puerta de su corazón, y ellos te dejarán entrar y podrán, Señor, tener una vida de sobreabundante bendición. Señor, yo te ruego
que para aquellos que sienten que no hay solución para su matrimonio, para aquellos que sienten, Señor, que todo se ha terminado, puedas tú darles una oportunidad, puedas tú mostrarles tu misericordia, puedas tú, Señor, transformar el agua en vino. Ese vino, Señor, que es perdurable, en gozo abundante y en bendición. Señor, cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier tristeza que haya en el corazón de los televidentes, sea tu mano puesta como refrigerio sobre su vida, Señor. Desde la mollera de su cabeza hasta la plantilla de sus pies. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tienes cada día una oportunidad para nosotros. Señor, emprendemos este día en tu nombre, con alegría, con gozo, con paz, sabiendo, Señor, que tenemos que regocijarnos en todas las cosas que vienen a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos,